Este es el tema que se ha de tratar en estas presentaciones. Las mezclas binarias ideales y no ideales en cuanto a su comportamiento. El comportamiento se estudia sobre los diagramas de equilibrio, como por ejemplo el diagrama de temperatura-composición. Con respecto a las mezclas ideales, esos gráficos se caracterizan porque no muestran ni puntos de inflexión, ni puntos máximos ni mínimos. En cuanto a las mezclas no ideales, hay dos tipos. Un tipo 1, donde se presenta inflexión, pero no hay máximos ni mínimos. Y un tipo 2, donde se presentan o máximo o mínimo, y hasta es posible que más de un punto extremo. La explicación sobre las mezclas binarias ideales se harán tomando como ejemplo la mezcla benceno-tolueno. Este es el gráfico temperatura-composición característico de una mezcla ideal como es la mezcla benceno-tolueno. Aquí son dos gráficos, la de color negro representa a líquido saturado y la de color rojo representa la de vapor saturado. Esos gráficos abarcan desde la composición 0% de benceno hasta la composición 100% de benceno. Muestran los gráficos, como se dijo en la presentación anterior, que no hay puntos de inflexión y tampoco hay puntos de máxima o de mínima temperatura de ebullición. Y este es el gráfico típico de Y contra X de una mezcla binaria ideal como benceno-tolueno. La curva continua de color negro tiene este perfil por encima de la diagonal que suele añadirse ahí, acompañar a la graficación. En todos los puntos la pendiente es positiva y nuevamente no hay punto de inflexión ni punto de máxima o de mínima. El ejemplo de mezcla binaria no ideal, no azeotrópica, es benceno-etilendiamina. Este es el diagrama de temperatura-composición para la mezcla benceno-etilendiamina a un bar de presión. Aquí en la curva de vapor saturado, que es la roja, en la parte inferior derecha se observa la inflexión. Entonces, el presentar en el gráfico de equilibrio de temperatura-composición una inflexión en la curva de vapor caracteriza a la mezcla benceno-etilendiamina como una mezcla no ideal, no azeotrópica. Este es el gráfico Y contra X para la mezcla benceno-etilendiamina. Aquí también se observa más claramente una inflexión en el tramo superior de la curva, haciendo claridad de que la curva toca la diagonal en el extremo de benceno puro, no lo intercepta antes. Entonces, el que la curva de Y contra X para benceno-etilendiamina muestre un punto de inflexión y tampoco no muestre un punto de inflexión y no muestre punto de máxima y de mínima, es una característica de una mezcla no ideal, no azeotrópica. Para las mezclas binarias no ideales azeotrópicas se utilizan
varios ejemplos para a su vez explicar varios casos de azeotropía. Se conocen varias definiciones de azeotropía. Aquí aparece la de los autores Wade y Merriman. La mezcla azeotrópica o azeótropo es una mezcla de temperatura de ebullición máxima o mínima con respecto a la temperatura de ebullición de los componentes de la mezcla. Un ejemplo muy conocido de mezcla azeotrópica es etanol-agua. Es azeotrópica de mínima temperatura de ebullición. La temperatura de la mezcla azeotrópica es menor que la temperatura del agua y es menor que la temperatura del etanol. Eso es lo que la identifica como una mezcla azeotrópica de mínima temperatura de ebullición. Y hablar del estado azeotrópico es referirse a que en el estado de azeotropía la composición de cada componente es la misma en cada una de las fases coexistentes. A continuación vamos a mostrar un ejemplo de azeotropía que se establece entre una fase vapor y una fase líquida. Esas son las fases coexistentes. Posteriormente se mostrará un ejemplo de azeotropía en donde el equilibrio se establece entre una fase vapor y dos fases líquidas. En este caso coexisten tres fases. Hablando de la mezcla etanol-agua, es una azeotropía, presenta una azeotropía en donde coexisten dos fases. Cuando la azeotropía muestra un equilibrio entre dos fases, una fase vapor y una fase líquida, se dice que es una azeotropía homogénea. Y cuando en el estado azeotrópico el equilibrio se establece entre una fase vapor y dos líquidas, se conoce como azeotropía heterogénea. La azeotropía de etanol-agua es homogénea y se sabe que la composición del etanol en el estado azeotrópico aproximadamente es 90%. Quiere decir que en la fase vapor, la composición del etanol es 90% y en el estado líquido la composición del etanol también es 90%. Y si se hace una representación tridimensional de temperatura contra composiciones en líquido y vapor, el gráfico es una superficie y sobre esa superficie un punto que no cambia, no varía en composición, es un estado estacionario y ese estado estacionario corresponde a un estado azeotrópico. Un ejemplo de una mezcla azeotrópica de máxima temperatura de ebullición es acetona-cloroformo. La acetona tiene una temperatura de ebullición normal de 56.5 grados centígrados y el cloroformo tiene una temperatura de ebullición normal de 61.2 grados centígrados. Estudiado el comportamiento de la mezcla, se descubre un estado azeotrópico a una composición de 36% molar de acetona y la temperatura de ebullición normal de dicho estado azeotrópico, dicha mezcla, es 64.43 grados centígrados. Como la temperatura de ebullición de la mezcla en la composición azeotrópica es mayor que la temperatura de ebullición del cloroformo y también es mayor que la temperatura de ebullición de la acetona, entonces la mezcla acetona-cloroformo es una mezcla de máxima temperatura, azeotrópica de máxima temperatura de ebullición. Este es el gráfico característico de temperatura composición para una mezcla azeotrópica de máxima temperatura de ebullición y en esta presentación está construido para
la mezcla acetona-cloroformo a la presión que dice aquí la leyenda. Una lectura rápida de los gráficos. La roja es la curva de vapor, la negra es la curva de líquido saturado. Los extremos entonces corresponden o representan, si hacemos su lectura sobre el eje de las ordenadas, la temperatura de ebullición de los componentes puros. En este punto, como es 0 para acetona, entonces este punto representa 100% cloroformo. Entonces la temperatura que se lee aquí es la temperatura de ebullición del cloroformo. Y en el otro extremo, el punto representa al otro componente, de tal manera que para la acetona, que está representada por este punto, aquí podemos leer cuánto es su temperatura de ebullición normal. El punto azeotrópico se reconoce en el punto en donde se interceptan o coinciden los dos gráficos. Es en ese punto donde si leemos sobre el eje de las X, la composición del vapor de la acetona, la composición de la acetona en el vapor es la misma composición de la acetona en el líquido. Y si proyectamos el punto que representa el azeótropo sobre el eje de las temperaturas, pues se observa lo que se ha descrito para definir lo que es una mezcla azeotrópica de máxima temperatura de ebullición. Que la temperatura de ebullición de la mezcla azeotrópica es mayor que la temperatura de ebullición tanto del cloroformo como de la acetona. Al hacer un gráfico de presión-composición para una mezcla azeotrópica de máxima temperatura de ebullición, podríamos decirlo como que el gráfico se invierte, en el sentido de que la temperatura del azeótropo, la presión de vapor es menor que la presión de vapor del cloroformo, que está representada en este punto, y que la presión de vapor de la acetona, que está representada en este punto. Nuevamente, este punto representa el estado azeotrópico. Es el punto en donde coexisten las dos fases, la fase de vapor con la fase líquida. Es el punto en donde la presión es menor que la de cualquiera de los componentes. Y como ahora se está observando cómo varía la presión de vapor de la mezcla, entonces se fija la temperatura y aquí está claro a qué temperatura se han hecho los cálculos de equilibrio para hacer esta graficación. Y este es el diagrama de equilibrio Y contra X, característico de una mezcla azeotrópica de máxima temperatura de ebullición, como lo es el ejemplo de acetona cloroformo. Este es un gráfico elaborado aquí a esta temperatura. Y ahora se observa que la curva de equilibrio comienza por debajo de la diagonal, la intercepta en un punto y la traspasa, y termina hasta llegar a su otro extremo por encima de la diagonal. El punto en donde la curva de equilibrio intercepta la diagonal representa el estado azeotrópico. Tengamos en cuenta que esta es una diagonal dependiente 1 y que se cumple lo que se ha dicho en la definición. En el estado azeotrópico, la composición del vapor, de acetona en el vapor, es igual a la composición de la acetona en el líquido. Otro ejemplo de azeotropía homogénea, ahora de mínima temperatura de ebullición, es pentano diclorometano.
La temperatura de ebullición normal del pentano 34.9 grados centígrados. La temperatura de ebullición del diclorometano 38.9 grados centígrados. Y al estudiar el comportamiento de la mezcla en cuanto al equilibrio de fases, se encuentra un estado azeotrópico con una composición del 52% mol de pentano. Y a dicha mezcla, la temperatura de ebullición normal es 30.6 grados centígrados. Como la temperatura de ebullición de la mezcla a la composición o el estado azeotrópico es menor que la temperatura de ebullición del diclorometano y también es menor que la temperatura de ebullición del pentano, entonces la mezcla pentano-diclorometano es una mezcla azeotrópica de mínima temperatura de ebullición. Este es el gráfico temperatura-composición característico de una mezcla azeotrópica de mínima temperatura de ebullición como lo es el pentano-diclorometano. Este gráfico está construido a esta presión que está señalada en esta leyenda. Nuevamente la curva roja es la curva de vapor saturado, la curva negra es la curva de líquido saturado. Los extremos representan las temperaturas de ebullición de los componentes puros. Este extremo representa al componente pentano y este extremo de mayor temperatura de ebullición representa al componente diclorometano. Pero hay un punto en donde las curvas coinciden, se intersectan, por lo tanto la composición del pentano es la misma en el vapor y en el líquido. Entonces esa mezcla en donde la composición del pentano es la misma tanto en la fase de vapor como en la fase líquida es la mezcla azeotrópica. Y al determinar la temperatura de ebullición de esa mezcla se encuentra que es menor que tanto la temperatura de ebullición del diclorometano como la temperatura de ebullición del pentano. Entonces, este es un gráfico característico de una mezcla azeotrópica de mínima temperatura de ebullición. Y el gráfico de presión-composición para una mezcla azeotrópica de mínima temperatura de ebullición como el pentano-diclorometano, al igual que lo que se observó en la mezcla azeotrópica de máxima temperatura de ebullición, el gráfico de presión es como invertido con respecto al de temperatura, donde la mezcla azeotrópica tiene su menor temperatura de ebullición, entonces ahora aquí le corresponde una mayor presión de vapor a la mezcla azeotrópica. Este punto en donde coinciden, se intersectan, coexisten las dos fases, vapor y líquido, es el que determina el estado azeotrópico. Por lo tanto, las composiciones de pentano, tanto en el vapor como en el líquido, son las mismas. Y aquí se ve que la presión de vapor de la mezcla azeotrópica es mayor que la composición de vapor del diclorometano, representada en este punto, y que la presión de vapor del pentano representada en este punto. Y nuevamente este es el gráfico de equilibrio Y contra X característico de una mezcla azeotrópica de mínima temperatura de ebullición. En este caso para la mezcla pentano-diclorometano. Y la gráfica que se muestra está construida para esta temperatura. La característica ahora para una mezcla de mínima azeotrópica de mínima temperatura de ebullición es que la mezcla comienza por encima de la diagonal, la intersecta y la traspasa y termina hasta llegar al otro extremo por debajo de la diagonal. Nuevamente el punto donde la curva de equilibrio intersecta la diagonal representa el estado azeotrópico. Y también nuevamente tengamos siempre en cuenta que es la intersección de la curva con una línea recta de pendiente 1 y que eso nos
dice matemáticamente que entonces la composición del pentano en el vapor es igual a la composición del pentano en el líquido, que es lo que define a una mezcla en el estado azeotrópico. Aquí se presenta el diagrama temperatura-composición para una mezcla benceno-hexafluorobenceno a una presión de 0.8 bares. Datos de equilibrio calculados con el modelo NRTL, modelo para predecir o estimar equilibrios de fase líquido-vapor. Y este es un caso frecuente porque aquí se está observando que la mezcla presenta dos estados azeotrópicos. Un estado azeotrópico de máxima temperatura de ebullición y otro de mínima temperatura de ebullición. Recordemos siempre que los estados azeotrópicos en las curvas de equilibrio, temperatura composición, presión composición, se ven en los puntos donde las curvas coinciden. Esto es un caso poco frecuente. Toca hacer una atención en la baja presión a la cual se muestra el comportamiento en el modelo utilizado para hacer los cálculos de equilibrio, porque surgen interrogantes como si se aumenta la presión, el comportamiento se mantiene o es diferente, o si los cálculos de equilibrio se hacen con otro modelo, el modelo predice el mismo comportamiento o un comportamiento diferente. Interrogantes que nos quedan para estudiar la mezcla. Este es el diagrama de presión-composición para la misma mezcla benceno-hexafluorobenceno, calculados los datos con el modelo NRTL para una temperatura de 25 grados centígrados. Ahora, viendo los perfiles de las dos curvas, muestran lo que se espera. En el punto azeotrópico de máxima temperatura de ebullición, la presión de vapor sea un mínimo, y en el punto de azeotropía de mínima temperatura de ebullición, la presión de vapor sea un máximo. Por lo tanto, seguimos llamando la atención en el caso poco frecuente que se está mostrando con respecto a esta mezcla. Y para terminar la presentación de la mezcla benzano-hexafluorobenceno, el diagrama de equilibrio de Y contra X. La curva de equilibrio comienza por debajo de la diagonal, en concordancia con lo mostrado de que el primer estado azeotrópico es de máxima temperatura de ebullición. Cuando la azeotropía es de máxima temperatura de ebullición, la curva de Y contra X comienza por debajo de la diagonal. La atraviesa, continúa por encima de la diagonal y vuelve a interceptarla y atravesarla. Acuerden que la curva de Y contra X para una azeotropía de mínima temperatura de ebullición comienza por encima de la diagonal y termina por debajo. Aquí se está cumpliendo lo que se mostró anteriormente. De tal manera que ahora, para el caso muy extraño de la mezcla en cuestión, la curva de equilibrio, como presenta dos estados azeotrópicos,
intersecta la diagonal en 2 puntos y esos 2 puntos pues corresponden a la representación de cada uno de esos estados azeotrópicos. Aquí queda la presión a la cual se le dijo al simulador que hiciera los cálculos de equilibrio para hacer esta gráfica. Y un comentario es que la gráfica, como se aprecia, queda muy pegada a la diagonal. Y lo que ensayamos fue buscar la presión con el cual se viera lo más posible apartada de la diagonal. Llegamos hasta 0.6 bares, porque si lo hacemos a 0.8 bares o a una presión un poco mayor, la curva de equilibrio coincide bastante. Hay que hacerle un zoom para verle la separación de la diagonal. Dejamos la azeotropía homogénea y mostramos lo que es la azeotropía heterogénea. Ya se dijo en una diapositiva anterior que la palabra heterogénea con respecto a azeotropía se refiere a la coexistencia de 3 fases, una fase vapor y 2 fases líquidas. En esta presentación se muestra el diagrama temperatura-composición para una mezcla muy conocida binaria, que es butanol-agua, conocida porque muestra un estado azeotrópico heterogéneo. Este es el gráfico de temperatura-composición para la mezcla butanol-agua. La curva que está por encima, la roja, es la curva de vapor saturado. Y la que está por debajo de ella es la curva de líquido saturado. Comienza aquí en este extremo, hace todo este trayecto y llega hasta el otro extremo. En este caso de mezcla azeotrópica heterogénea, entonces encontramos esta particularidad. La curva de líquido presenta un tramo horizontal a una cierta temperatura. La horizontal está aquí a una temperatura a la que se lee aquí. Ese tramo horizontal es interceptado por la curva de vapor en este punto. Por lo tanto, el concepto de azeótropo nos dice que si hay un punto donde se intercepta la curva de vapor con la curva de líquido, ese es un punto representativo de un estado azeotrópico. La particularidad en este caso es que si bien este punto representa una composición en vapor y una composición total en líquido, ahora lo que se tiene físicamente es que el estado líquido está distribuido entre 2 fases. Esas 2 fases son las que están señaladas aquí en los extremos del tramo horizontal de la curva de líquido, con los puntos de color verde. Entonces, aquí en esta mezcla existe una coexistencia entre una fase de vapor y un líquido, pero a su vez ese líquido está distribuido entre 2 fases. Repito, esta es una fase y esta es otra fase. Entonces, en detalle, el equilibrio se establece entre una fase de vapor y un líquido distribuido entre 2 fases. Efectivamente, es un equilibrio entre 3 fases. ¿Cómo se
Identifican estas fases por su composición, por su densidad, por su composición o por su densidad. A esta se le llama la fase acuosa, a esta se le llama la fase orgánica. ¿Por qué se le llama a esta la fase acuosa? Porque si vemos aquí sobre el eje de las composiciones, en el eje de las X, esta es una fase con una baja concentración en butanol, y si tiene una baja concentración en butanol, tiene una mayor concentración en agua. Entonces, tiene bastante agua, el agua es más densa que el butanol, o sea que la mezcla butanol-agua de esta composición es bastante densa. Entonces, esta fase se le conoce, entre otros, como la fase pesada, en virtud de la gran cantidad de agua que contiene y la densidad que tiene el agua mayor con respecto al butanol. También se le llama la fase acuosa de agua, ¿no? Fase acuosa, fase pesada. Y esta es la fase liviana o fase orgánica. ¿Por qué liviana? Porque si ahora nuevamente miramos aquí, esta fase tiene una composición mayor en butanol que la que tiene esta fase. Y el butanol es un compuesto orgánico, entonces como tiene una cierta composición en butanol, que es un compuesto orgánico, a esta fase se le suele referirse como una fase orgánica. Y en cuanto a las densidades, como tienen un poco de más butanol que lo que tiene esta fase, y los compuestos orgánicos son menos densos, más livianos que el agua, entonces a esta fase se le suele llamar como fase liviana. Por lo tanto, el punto aquí donde se intersecta la curva roja con la curva de líquido se entiende que representa un estado azeotrópico heterogéneo, y nuevamente se dice porque aquí se establece un equilibrio entre una fase de vapor, entendido aquí como punto de esta curva de vapor, y dos fases líquidas que se encuentran localizadas sobre la curva de líquido. Llamo la atención dentro de toda esa parte básica que uno aprende en todo conocimiento. La mezcla butanol-agua es un ejemplo conocido, elemental, de mezcla azeotrópica heterogénea. Hay un par de mezclas que yo creo que todo mundo, quienes estudian química, ingeniería química, tienen que tener allí clarito, sin olvidársele, de dos mezclas que son azeotrópicas, que son etanol-agua, porque etanol-agua es de mucho uso como ejemplo de azeotropía homogénea, y en el caso de azeotropía heterogénea, butanol-agua. Para una mezcla binaria azeotrópica heterogénea, el diagrama de equilibrio Y contra X tiene el perfil que se muestra en esta presentación para la mezcla butanol-agua. Como la azeotropía mostrada en el gráfico anterior es de mínima temperatura de ebullición, la gráfica comienza por arriba, intersecta a la diagonal en un punto, la atraviesa, termina por debajo hasta llegar al extremo final. Ahora se presenta esta particularidad.
La curva tiene un tramo horizontal que atraviesa desde un lado de la diagonal hasta el otro lado de la diagonal. Es claro que este tramo horizontal tiene que ver con las fases líquidas, porque si miramos nuevamente tramo horizontal, quiere decir un tramo de la mezcla en donde la fracción de vapor es la misma, es constante, pero la composición en el líquido aquí va cambiando. Entonces los extremos de esta horizontal nuevamente representan las composiciones de las dos fases líquidas entre las cuales se establece el equilibrio con la otra fase que es el vapor. Este extremo a la izquierda representa la fase líquida, acuosa o pesada, que está en equilibrio con un vapor a esta composición, y el otro extremo del tramo horizontal representa a la fase líquida liviana, que tiene mayor concentración en el compuesto orgánico butanol, fase orgánica, en equilibrio con la fase vapor, cuya composición es la que corresponde aquí sobre esta ordenada. A modo de un resumen, un marco donde se muestran tres perfiles gráficos de representaciones de Y contra X para identificar si el perfil representa una azeotropía homogénea, una azeotropía heterogénea o una mezcla ideal. La curva identificada con la letra A en todo el trayecto de representación no muestra inflexiones, no muestra puntos máximos ni mínimos, por lo tanto se puede decir que la curva A es representativa de una mezcla ideal. La curva B es representativa de una mezcla azeotrópica, y el ver que comienza por encima de la diagonal, la intersecta en un punto y la atraviesa y termina por debajo, nos permite entonces identificar que la curva B es representativa de una mezcla azeotrópica de mínima temperatura de ebullición. Y la curva C, viendo que empieza por encima de la diagonal, la intersecta, la atraviesa y termina por debajo, y que tiene un tramo horizontal que atraviesa la diagonal, nos permite expresar que la curva C es representativa de una mezcla azeotrópica heterogénea. Algunas mezclas azeotrópicas son sensibles a la presión, o lo que es lo mismo, de acuerdo a la presión a la que estén sometidas, así son las especificaciones de composición y temperatura de ebullición del estado azeotrópico. Algunas mezclas presentan esta propiedad, otras mezclas azeotrópicas no la muestran. Aquí se tiene el caso de la mezcla benceno-etanol, que sí muestra la propiedad de que su estado azeotrópico cambia con la presión. Para mostrarlo, aquí se han
construido los gráficos de equilibrio de contracomposición para dos presiones diferentes, y están especificadas las presiones. Y aquí están los dos pares de gráficos para cada una de las dos presiones indicadas. El punto donde coinciden las dos curvas es el punto que identifica el estado azeotrópico, de modo que al ver que las curvas de vapor y de líquido a una presión coinciden en este punto y a otra presión coinciden en un punto distinto, es una muestra de que la mezcla benceno-etanol es una mezcla azeotrópica de mínima temperatura de ebullición y que el estado azeotrópico cambia con la presión a la que esté sometida la mezcla. Aquí están las especificaciones de composición y temperatura de los estados azeotrópicos para cada caso. A continuación, vamos a mostrar que también se da con mezclas de máxima temperatura de ebullición. Antes de mostrar la propiedad para mezclas de máxima temperatura de ebullición, unos gráficos de Y contra X para la misma mezcla benceno-etanol, en donde se observan las intersecciones de dichos gráficos y se aprecian más claramente la diferencia de las localizaciones de esas intersecciones y por lo tanto las diferencias en las especificaciones de los estados azeotrópicos. Cada una de estas curvas es la curva correspondiente a una presión diferente y esa es la explicación para una mezcla azeotrópica de mínima temperatura de ebullición sensible a la presión. Y estos gráficos de temperatura composición para una mezcla acetona-cloroformo, que los modelos termodinámicos determinan o estiman un estado azeotrópico de máxima temperatura de ebullición, muestran la diferencia en las especificaciones de los estados azeotrópicos cuando la mezcla está sometida a diferentes presiones. Aquí están especificadas en esta leyenda la presión a la cual se calculan los datos de equilibrio que están representados con este par de gráficas y correspondientemente los datos de equilibrio a la presión indicada en esta leyenda. Entonces, se quiere abonar a la conceptualización sobre azeotropía que existen mezclas azeotrópicas en las que el estado azeotrópico cambia sus especificaciones cuando la mezcla es sometida a diferentes presiones. Puede ser azeotropía de mínima o puede ser azeotropía de máxima. En estos casos que hemos puesto azeotropía homogénea. Estos son los diagramas de equilibrio de Y contra X para la misma mezcla acetona-cloroformo. Muy seguramente se alcanza a apreciar mejor la diferencia en las especificaciones de los estados azeotrópicos a diferentes presiones. Esta diapositiva dice que la sensibilidad a la presión del estado azeotrópico de una mezcla se puede dar en azeotropía homogénea o en azeotropía heterogénea. Aquí se muestran los gráficos de temperatura composición
para una mezcla isopentano-metanol, pares de gráficos a dos presiones diferentes. Aquí se ven un par de gráficos por encima y un par de gráficos por debajo. Y a la presión que le corresponde a este primer par, el estado azeotrópico global está localizado en este punto. Y a la presión, a la otra presión, digamos la presión mayor, el estado azeotrópico está localizado en este punto diferente al anterior. De modo que las especificaciones de los estados azeotrópicos a diferentes presiones son diferentes. Y la mezcla isopentano-metanol presenta una azeotropía heterogénea de mínima temperatura de ebullición, con la característica de que ese estado azeotrópico es sensible a la presión. Para terminar, dichos gráficos de equilibrio se pueden construir con la ayuda de un simulador. Aquí yo muestro la elaboración en Genset. Sugiero a los que tengan la oportunidad que lo hagan en otros simuladores y tomen sus propias conclusiones sobre cuáles les parecen mejor, ya sea en su presentación, etcétera. Lo primero que hay que hacer es seleccionar los componentes. Aquí, para algunas explicaciones, yo he escogido benceno, etanol, acetona, cloroformo, que son compuestos que he tomado como ejemplos de mezclas binarias que presentan azeotropía. Luego hay que especificar los modelos con el cual calcular los datos de equilibrio, las presiones de vapor, las entalpías. En el caso que nos ocupa, aquí dice que se ha escogido NRTL para calcular coeficiente de actividad, la ecuación de Antoine para calcular presiones de vapor y para entalpía el concepto de entalpía en exceso. En el caso concreto de Genset, aquí muestra como información de su base de datos los coeficientes binarios que se necesitan en el modelo escogido para hacer los cálculos de equilibrio, que es NRTL. Y la observación es que en la base de datos de Genset se tienen valores para los coeficientes binarios de cada una de las parejas de los componentes seleccionados anteriormente. Seguidamente se despliega el menú análisis. Este menú se escoge la opción diagramas de fase o se despliega la opción diagramas de fase y finalmente se escoge la opción binaria, porque lo que se trata en todas estas presentaciones son graficaciones de mezclas binarias. Y aquí se llena la información final que requiere el simulador para hacer las graficaciones. Aquí a mano izquierda de la interfaz, primero se escogen los componentes entre los cuales se quiere hacer la graficación. El tipo de gráfico, aquí dice XY@P, quiere decir que se le está solicitando al simulador un gráfico de Y contra X a una cierta presión. Aquí donde dice fases, especifica el que pedirle al simulador que haga cálculos de equilibrio
líquido-vapor, equilibrio homogéneo, o equilibrio líquido-líquido-vapor, vapor-líquido-líquido, o sea, equilibrio heterogéneo. En este caso se le ha dicho equilibrio vapor-líquido. En este caso, en la especificación de presión se han especificado dos presiones para que el simulador haga los cálculos y muestre aquí los gráficos de equilibrio para dos presiones diferentes. Y en el número de puntos, lógicamente, cuántos puntos se quiere que el simulador calcule para que la gráfica se vea mejor o no se vea tan distorsionada. Una vez que se ha aportado toda esta información, ya está activado este botón calcular. En el caso, como aquí en este cuadro desplegable, se le pide al simulador que muestre una vista de los gráficos. Aquí muestra los gráficos.